El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven sobre mí, oh huésped del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, oh huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Y lléname de la brisa de tu amor. Hermanos, las palabras del Señor son espíritu y vida. Él tiene palabras de vida eterna que llenan nuestras almas de su consuelo y de su fortaleza. Hoy, en la lectura del Evangelio, de este Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, solamente quiero centrarme en una frase: el Padre está en mí y yo en el Padre.
Para ello quiero también comentar dos textos que complementan esta expresión de Cristo y que los encontramos en el capítulo 17 de este mismo Evangelio, en sus versículos 23 y 26. El versículo 23 dice así: yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser consumados en uno. Y el otro texto afirma: les he revelado tu nombre y se los seguiré revelando, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Dice el primero de los textos: yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Este texto tiene un carácter eclesial, porque Jesús en nosotros nos transforma en Él por su Espíritu. Y así como Jesús está en nosotros, el Padre está en Jesús. Dice hoy esa expresión tan profunda: el Padre está en mí y yo en el Padre. Él nos quiere unir a la comunión trinitaria. Por eso, así como el Padre está en Jesús, Jesús quiere estar en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser consumados en uno. Esta unidad, ¿de dónde procede? Procede del Espíritu Santo, que es siempre vínculo de comunión perfecta. Sin el Espíritu no podemos alcanzar ese grado de unidad al que Dios nos llama. El que posee al Espíritu está capacitado para entrar en la dimensión trinitaria de la gracia, porque solamente el Espíritu nos acerca al Padre y nos acerca al Hijo, nos da al Padre y nos da al Hijo. Cristo está en nosotros, nosotros en Cristo. Permanecemos en Él y Él en nosotros. Dice Jesús en Juan 15, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, así también, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. El que quiere dar buen fruto necesita necesariamente estar unido a aquel de quien nos viene todo. Nadie puede dar lo que no lleva dentro. Más aún, todo aquel que quiere dar algo que no posee, se queda simplemente en el vacío. Es decir, no tiene repercusión en los corazones. Por eso, antes de dar, necesitamos llenar. Dice Jesús: el Padre está en mí y yo en el Padre. Podemos decir nosotros: Cristo está en el corazón, nuestro corazón está dentro del corazón de Cristo. ¿De dónde nacimos nosotros? Nacimos de la bondad divina. Procedemos como creación del corazón de Dios. Y así como salimos de ahí, hay que retornar ahí donde tenemos nuestro origen. Salimos y es necesario volver.
a la casa de quien procede todo. En otro sentido lo dijo Jesús, pero siguiendo el ejemplo de Cristo, podemos llegar a participar de lo eterno. Dice Jesús: yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Nosotros salimos de Dios, es cierto, pero no como Jesús. Jesús salió de Dios porque ahí siempre ha vivido, en eternidad. Nosotros no, nosotros sí tenemos principio. Es decir, nosotros sí somos creados. Procedemos de Dios, sí, pero como creación. Jesús no es creación, es Dios y en la plenitud de los tiempos, hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Por eso sí hay mucha distancia entre Jesús y nosotros. Pero Él quiso acortar esa distancia descendiendo, para que nosotros pudiéramos tocar con nuestro espíritu su presencia tan pequeñísima. Y no solamente eso, se quedó en este sacramento para demostrarnos su sublime amor, de una manera humildísima. Por eso quiero solamente resaltar 3 puntitos que me parece importante pues mencionar. Y son respecto a la kenosis. ¿Sí saben qué significa eso? Significa abajamiento o humillación. Cristo se abajó porque siendo infinito se hizo pequeñito. Cristo se humilló porque siendo rey se hizo mendigo. Y podemos hablar de 3 kenosis. Kenosis del Padre, kenosis del Hijo, kenosis del Espíritu Santo. ¿Cuál es la kenosis del Padre? El Padre se despoja de sí a tal grado que nos entregó el tesoro de su corazón, Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su mismo Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahí en Juan 3:16. Y hay también otro texto de Romanos 8:32 que dice algo muy similar. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y en Él nos lo dio todo. Esto nos habla de que el Padre se despojó de sí para darnos todo. Segundo, la otra kenosis es la kenosis del Hijo, que ya la conocemos. Desaparece tanto Cristo que solo quiere que su Padre sea conocido, es decir, que sea glorificado su Padre Celestial. Y en tercer lugar, la kenosis del Espíritu Santo, que a lo largo de la historia se le ha conocido con un título muy sugerente: el gran desconocido, el Espíritu Santo, el gran desconocido. Porque durante muchos siglos no se habló mucho del Espíritu Santo. Sí se hablaba de Cristo, del Padre, pero del Espíritu Santo no se hablaba mucho. El gran desconocido. Sin embargo, últimamente se ha estado profundizando un poquito más en la persona del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo se empequeñece
de tal manera que nos une a Cristo y nos da a Cristo. Vemos cómo cada una de las personas de la Trinidad quiere que la otra persona o las otras personas sobresalgan. Así ha de ser la vida de iglesia. No querer la gloria para nosotros, sino para aquel a quien adoramos. Ya se andan saliendo los gallitos, ¿no? Cuando Cristo es el centro de nuestra vida y en el Espíritu nosotros nos unimos a Cristo, por Cristo vamos al Padre. Y ahí es donde nosotros entramos en esa comunión. Porque en la comunión no hay ni grandes ni chicos. Ahí todos somos iguales. Por eso en la iglesia todos participamos de la igualdad. Tanto ricos como pobres, todos somos uno en Cristo. Por eso bien lo dijo un autor antiguo. ¿Qué más da ser rey o ser mendigo? Si a los ojos de Dios todos somos iguales. Esa es la grandeza del espíritu eclesial. Que cuando nosotros trabajamos en equipo, podemos lograr mucho más que cuando trabajamos solos. Porque nosotros no hemos sido creados para vivir aislados, sino para entrar en comunión y desde la comunión construir y edificar la iglesia. Quiero terminar con esta oración con la cual iniciábamos las lecturas, ¿sí? Como una introducción que dice: Señor Dios, que en tu bondad concedes en este tiempo a tu iglesia imitar devotamente a María Santísima en la contemplación de la pasión de Cristo. Concédenos por intercesión de la Virgen estar cada vez más unidos a tu unigénito y alcanzar así la plenitud de su gracia. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.